Muy buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero abordar algunos de los lugares donde suceden sucesos paranormales en la comúnmente denominada la ciudad de los fantasmas. Villa Hayes es considerada como la Puerta del Chaco, que es una de las dos regiones de Paraguay. Esta ciudad, relativamente antigua, fundada en 1786, es uno de los lugares donde más variedades de manifestaciones paranormales se encuentran. Son tantos los lugares que no podría mencionarlos todos en este video, pero hoy voy a relatarles 3 de los más famosos. Todo comenzó cuando una familia decidió adquirir un baldío ubicado en el barrio San Jorge de Villa Hayes. Con el tiempo, decidieron edificar una casa en el terreno que serviría como una casa de campo para los fines de semana. Esta casa fue construida desde cero, pero sabemos que el mundo es antiguo y es difícil saber si en la antigüedad fue habitada por alguien más. También sabemos que este lugar estuvo habitado por diversas tribus de indígenas, incluso antes del siglo XV. Y también estoy seguro que la Guerra del Chaco tuvo mucho que ver. Esto podría ser la causa de los avistamientos en el lugar. Vecinos comentan que desde hace mucho tiempo en el lugar se puede ver sombras traspasando por las paredes, incluso como haciendo caminatas nocturnas, apariciones de gran tamaño que rondan el terreno mientras sus dueños no están. Incluso dicen que suelen ver una presencia sentada en una silla, pero que se puede divisar como si no tuviera rostro. Hubo un tiempo en que los dueños se trasladaban a su casa de campo cada fin de semana, pero después, tal vez por la distancia y el aumento de la población, decidieron contratar a un guardia que se encargara de cuidar el lugar, tanto en la limpieza y el patrullaje. Un año después, decidió renunciar porque supuestamente encontró otro trabajo, pero no sin antes contarles las terroríficas anécdotas que pasó en el lugar. Diversas actividades paranormales, como escuchar pasos, ver sombras, cosas que amanecen desordenadas, eran el día a día de este guardia. Cuenta que el suceso más extraño que experimentó ocurrió un día que salió a comprar algo. Cerró con llave el portón, pero cuando regresó, antes de entrar, divisó a un hombre sentado enfrente de la puerta. Dice que en ese momento tenía a la mano una resortera u hondita, como le llamamos popularmente en nuestro país. Le disparó con ella para poder ahuyentarlo, y ahí se dio cuenta que la presencia no era de este mundo, ya que atravesó totalmente a la entidad y la bala chocó contra la pared. El hombre obviamente se quedó petrificado hasta que el ente se levantó lentamente, caminó como si nada hacia el fondo de la casa y desapareció. Cabe destacar que contaba con murallas bastante altas. Víctor, un hijo de los dueños, cree que esta presencia no es maligna, pero a la vez no entienden de qué se trata, ya que cuenta que muchos padres han venido a bendecir el lugar, incluso a hacer misas, pero que esta entidad aún sigue ahí, ya que los vecinos siguen reportando avistamientos. Personalmente creo que la casa no tiene nada que ver en este caso, sino el terreno mismo, y no solo el de esta familia, ya que una vecina del lugar que vive ahí desde los años 1930 dice que siempre tuvo movimientos. Por ejemplo, escucha que la puerta se abre, pero cuando van a revisar la encuentran totalmente cerrada. También diversos ruidos y gritos que provienen del fondo de la casa,
donde no se encuentra nadie, pero que nunca logró ver realmente algo. Sin embargo, hay una presencia que siempre trata de asustarla. Entra a la habitación, le sacuden la cama entre otras cosas, pero manifiesta que estas cosas realmente no la asustan y que ya está acostumbrada a estos sucesos. La siguiente historia es relatada por Estelvina Martínez, de 67 años de edad, una conocida médica naturalista de la zona que lleva más de 35 años trabajando en esto. Esta mujer asegura que en las aguas del río Paraguay existe una criatura que no es de este mundo, no solamente algo del mundo espiritual, sino en palabras de ella, un extraterrestre, ya que no coincide con ningún ser del mundo espiritual conocido a través de la Biblia o las leyendas populares. Para muchos tal vez suene muy descabellada esta idea, pero creo que si nos ponemos a pensar, un extraterrestre no necesariamente debe poseer una forma física como la nuestra, sino que podría estar en otro plano, y solamente a través de la energía podríamos lograr que estos planos se mezclen. Doña Estelvina cuenta que una vez se encontraba regresando de visitar una casa embrujada, cuando le llamaron para revisar un lugar más, donde supuestamente aparecía una mujer, pero en el camino al lugar pudo ver algo que la dejaría traumada hasta estos días. Sabemos que este tipo de personas es capaz de ver entes del bajo astral, pero ella no se esperaba lo que iba a encontrar de casualidad. Dice que de las aguas del río vio salir un ser extraño de más de 2 metros de altura. Tenía la forma de una mosca gigante en su descripción, pero era algo realmente aterrador. Aparte de esta criatura, logró sentir la presencia de numerosos fantasmas con vestiduras antiguas, lo que la lleva a entender, según su explicación, esa zona era un punto estratégico de la Guerra del Chaco, por lo que muchos cuerpos quedaron sepultados por ahí, y estos espíritus servían de alimento para esta bestia. En este caso me gustaría saber qué explicación paranormal se le puede dar a estos sucesos que relata la señora. Espero tu respuesta en los comentarios. Existe una casa en la que nadie ha aguantado vivir más de 2 meses, a excepción de Ángel, que cuenta la siguiente historia. Ángel compró el lugar hace más de 20 años. Hasta hoy en día cuenta con una casa en donde vive cómodamente. Pero el problema es cuando alguien más quiere habitarla, ya sean visitas o gente que viene a alquilar una de las piezas. Según los que vivieron ahí, dicen que se siente un aire de soledad y muchos movimientos, pasos y voces recorriendo el gran terreno, como si ahí entraran personas. Esto es muy de llamar la atención, ya que cuenta con murallas y portones sumamente altos, y la gente no tendría nada que ir a hacer en el terreno. Pero lo peor no son los movimientos, sino que es como si existiera una fuerza que atrae a las personas para acabar con su vida. Y es que en el lugar existe un cable de alta tensión que pasa por encima de la casa, y a pesar de su gran altura, cuenta que un joven se subió y se electrocutó. Afortunadamente este sobrevivió, pero hubo un sobrino que no corrió con la misma suerte y falleció después de 5 días en el hospital. Obviamente, el lugar no estaba expuesto, pero raramente la gente quería ir allí, a pesar de todas las advertencias. Es como si ahí existiera algo que llamara a las personas, como atrayéndolas para que se desvivieran. Según el dueño, podría tratarse de un ente celoso que no quiere que nadie viva allí aparte de él, y por eso ahuyenta a todas las personas que intentan vivir en la casa. Otro suceso que cuentan es que en noches de tormenta se podría ver sentada una mujer bajo una planta de mango que se encontraba frente a la casa.
que en una ocasión un vecino al pasar la invitó para que le acompañara a su casa. Ella lo hizo, amaneció en la casa, pero desde aquel entonces ese hombre manifiesta que era una presencia que la atormentaba todo el tiempo, hasta que finalmente, ya casi volviéndose loco, decidió mudarse. No hay dudas del por qué se le denomina a este lugar la ciudad de los fantasmas. Estos son solo algunos de los lugares en donde desde hace mucho tiempo se manifiestan presencias, y espero que muy pronto pueda contarles otras anécdotas. Mientras tanto, les invito a ver las otras 11 partes de lugares paranormales del Paraguay. Buenas noches.